Sí, bueno. Ahora sí, ya. Entonces, preguntas, dudas o algo de la semana pasada. ¿Nada? ¿Nada? Porque si no hay dudas, estoy asumiendo que están entendiendo absolutamente todo. Y si están entendiendo absolutamente todo, podría hacer una prueba en este momento, cosa que no voy a hacer, pero me hubiera encantado verles las caras. Y seguimos nomás. ¿Ya? Los temas de hoy día son movilidad. Vamos a redondear un poco el tema del nomadismo, que creo que ya lo tocamos un poco la semana pasada, pero hoy día lo vamos a redondear con mayor detalle. Vamos a ver el tema de la subsistencia y el problema de la escasez, entender el concepto como un concepto, ¿cómo se llama? Que es cultural finalmente. ¿Ya? Una cosa que uno no pensaría que es cultural, aquí lo vamos a observar bajo ese prisma. Y vamos a terminar revisando, que con esto más o menos vamos a ir cerrando esta parte de la unidad, el concepto de organización social igualitaria. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con esta idea de la sociedad igualitaria en cazadores-recolectores, que es como la definición básica que se hace para todos estos grupos, ¿ya? Y qué tan cierto y qué cosas se pueden criticar o comentar al respecto de esto. Y ahí solo nos estaría quedando un tema para trabajar, que lo veríamos la semana que viene, que es el tema de la cosmovisión. ¿Ya? Y con eso estaríamos cerrando la segunda unidad. Preguntas, dudas. ¿Qué fue lo último que vimos la semana pasada? ¿En qué quedamos? A ver cómo están las memorias. ¿Nada? En los dientes. Estábamos viendo tecnología ya y algunos elementos de tecnología que afectaban directamente a la... Los tipos de casa. ¿Mm? Los ¿Alguien dijo tipos algo? de casa, que había una distinción. Había una distinción en el ¿Se tema de la escucha? casa, pero estamos Sí, en lo último que revisamos fue el tema de la tecnología y cómo la tecnología sí. en el fondo también afectaba algunos, algunos elementos de la biología del ser humano. ¿Ya? En este caso hablamos sobre el desgaste dental, ¿ya? Y ahí yo también les comentaba Lo de que las caries, eso me acuerdo. Que no no tenía solo caries. estábamos viendo el tema de que la tecnología, por el amarrar con los tendones y ocupar mucho los dientes como, como una mano más finalmente, sino que también eso estaba muy, muy marcado por la dieta de los cazadores-recolectores. ¿Ya? La idea de que los cazadores-recolectores tienen una dieta que es un poco más dura, tienen harto grano, harta semilla, qué sé yo, pero también tiene una dieta bastante más variada. Entonces yo creo que en un momento les dije que los cazadores no tenían ni una carie, tenían los dientes planos, planos, completamente desgastados, pero ni una carie. ¿Ya? Entonces, y además, así como en general, para no quedarnos solo con los dientes, estábamos viendo el tema de la tecnología en las sociedades cazadores-recolectores. ¿Ya? El tema de la tecnología que se denomina como tecnología simple, pero que no necesariamente es una cosa fácil de hacer. ¿Ya? Y que tiene que ver principalmente con los elementos de la piedra, la tecnología lítica. ¿Ya? Revisamos un poco también, si no me equivoco, el concepto de la estólica, ¿ya? El lanzadardo, y creo que eso fue lo último que vimos. Por lo tanto, hoy día nos toca ver movilidad. Pasemos a la siguiente diapo. ¿Ya? Lo habíamos definido hace un rato, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de movilidad, nos estamos refiriendo a que los grupos cazadores-recolectores son nómades o trashunantes, ¿ya? No sé si ya habíamos definido o no definido eso, si no, lo defino ahora, y si ya lo había definido, voy a volver a tocar el tema, ¿ya? Ahora, hay una cosa interesante, no lo hemos definido, qué bueno. Yo a cada rato les voy a preguntar si es definido o no, o si he tocado o no he tocado los temas, ¿ya? Porque en otro curso estoy haciendo también cazadores recolectores, mucho menos denso, más superficial, pero hay temas como que ya, y como mi sala de clase es la misma siempre,
¿ya? Como que ya no sé qué dije y qué no dije, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de nómades, ¿ya? Estamos finalmente pensando en grupos que se mueven de un lugar a otro, ¿ya? Y que normalmente es como el elemento más clásico que uno considera al definir a los grupos cazadores-recolectores, ¿ya? El nomadismo, no obstante, no es un elemento que sea parte esencial del cazador-recolector, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que los grupos cazadores-recolectores, normalmente, en la gran generalidad de los grupos, ¿ya? En todo el mundo, se mueven, ¿ya? No tienen una residencia fija y eso los hace nómades, ¿ya? Esa es como la definición más clara. El tema es que la economía cazador-recolectora, ya esta economía de subsistencia, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya esta necesidad de buscar los recursos del medio ambiente, ya no es necesariamente, no tiene una relación directa, absoluta, con el hecho de ser nómade, sino que son dos elementos que tienden a coincidir y en el fondo hay una recurrencia en la coincidencia del nomadismo frente a la economía cazadora-recolectora. ¿Ya? En el fondo, la gran pregunta está escrita ahí. O sea, ¿es una necesidad ser nómade si eres cazador-recolector? Y ahí la respuesta es súper sencilla, no. ¿Ya? ¿Qué es lo que se da? Que normalmente los cazadores-recolectores son nómades, pero no porque sean cazadores-recolectores, sino que porque dependen del medio y a veces el medio no da para mantenerse de manera sedentaria. Pero puede ser que un grupo cazador-recolector se instale en un lugar que tenga recursos durante todo el año de manera permanente, ¿ya? Y por muchos años, ¿ya? Y si ese medio entrega ese tipo de recursos, entonces los cazadores-recolectores van a seguir siendo cazadores-recolectores, pero no van a ser nómades. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la movilidad, el nomadismo en el fondo, ¿ya? No tiene que ver con la elección con la dependencia del ser cazador-recolector en el fondo con esa dependencia del medio en la economía cazador-recolectora, ¿ya? Sino que de manera así específica depende de la abundancia de recursos en el medio. O sea, en el fondo, depende del medio, pero si es que el medio tiene recursos permanentes, ¿ya? La caza-recolección sigue siendo caza-recolección y puede ser sedentaria, ¿ya? Si lo resumimos en algunos puntos, ¿ya? Podríamos decir que la movilidad o el nomadismo, en este caso, así a grandes rasgos, depende de 4 puntos centrales que tienen que ver con, ahí están señalados, la abundancia de recursos, ¿ya? El aporte energético de cada recurso obtenido, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo solo me alimento de vegetales, probablemente voy a tener que buscar más recursos, ¿ya? Y voy a tender ¿cómo se llama? A usar los recursos de manera más rápida, ¿ya? Que si me estoy alimentando de una manera doble entre vegetales, ¿ya? Y animal, ¿ya? Porque los vegetales, no sé, pues como el clásico ejemplo, que la gente que come mucho más vegetales o que solo se alimenta de vegetales, un plato tiene que ser mucho más grande porque el aporte calórico es mucho menor. Entonces, la captación de recursos tiene que ser mucho mayor, ¿ya? Obviamente eso también siempre va a depender de los vegetales o qué sé yo. Si estoy comiendo, no sé, grano o semilla, tiene un aporte calórico un poco mayor, ¿ya? Eh, Ahora bien, el tercer punto, la cantidad de energía necesaria para obtener el recurso, eso también juega ¿cómo se llama? En la necesidad o no necesidad de ser más o menos nómade, ¿ya? Eh, el cazar animales muchas veces implica una gran energía,
ya dependiendo muchas veces del animal y del tipo de caza que está realizando. Ya lo conversamos un poco la semana pasada, ¿ya? Y la recolección muchas veces implica menos energía, pero tiene que ser una energía más constante, ¿ya? Entonces, la recolección me permite abastecerme todos los días, pero todos los días debo realizar recolección, ¿ya? No así el cazar un animal. Cuando cazo un animal, puedo asegurarme la estadía en un lugar de una manera más permanente, ¿ya? Y obviamente también la cantidad de tiempo necesario para obtener recursos se mezcla un poco con el punto tercero, ¿ya? Em, por ejemplo, yo diría que el mejor ejemplo ¿Diego? para... ¿Diego? Sí, sí, por favor. Entonces, con lo que decía al principio, uno podría decir que no hay causalidad entre una economía cazadora-recolectora y el tipo de movilidad. Justamente. Ya. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que tiende a haber una recurrencia frente a la caza y recolección mezclada con la movilidad o con el nomadismo. Después vamos a definir los tipos de nomadismo, ¿ya? Pero, y hay ejemplos, por ejemplo, las sociedades costeras tienden a ser mucho más sedentarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo me instalo en una playa y puedo tener un campamento, o literalmente, que es un poco lo que ocurre acá en el norte de Chile, con Caleta Huelén, por ejemplo, o Los Bronces, que son dos campamentos, dos aldeas tempranas, estamos hablando cerca del 3000 más o menos antes de Cristo, em, para grupos cazadores-recolectores, ¿ya? Y cuando me refiero a grupos cazadores-recolectores, que son grupos que dependen completamente de lo que el medio les brinda, pero lo que les está brindando el medio es lo que está en la playa. Y entonces ellos pueden cazar guanaco que de repente se acerca para la playa, ¿ya? Em, pueden pescar, y eso implica caza por trampeo. Em, puedo recolectar desde algas hasta moluscos, ¿ya? Si estoy cerca de alguna aguada, probablemente tenga vegetales más de otro tipo, no necesariamente vegetales marinos, ¿ya? Puedo encontrar semillas, incluso hasta frutos. Y con eso ya tengo una dieta sumamente completa y variada y me puedo instalar para siempre en la aldea de Caleta Huelen. Y a lo más me voy a mover de una playa a otra, que normalmente la distancia entre una playa y otra la puedo recorrer en el mismo día, ¿ya? Entonces, no tengo que mover el campamento para irme a buscar recursos en otra playa. Y eso lo puedo tener todo el año, ¿ya? Porque en algunas épocas del año, no sé, pues van a haber más moluscos, menos moluscos, pero cuando hay menos moluscos puedo cazar o obtener otro tipo de recursos y sigo siendo cazador-recolector, ¿ya? Entonces, esta idea que uno tiene que el cazador-recolector está siempre moviéndose porque si no se muere de hambre, es entendiendo que el medio ambiente es sumamente, ¿cómo se llama?, estacional, y que hay momentos en donde en algunos medios ambientes yo no voy a tener ni un tipo de recurso y que los animales se van a mover completamente a buscar otro tipo de recurso. Entonces, si yo me instalo en el medio de la pampa, ya esperando que pasen los animales, claramente me voy a morir de hambre. Entonces me voy a tener que mover. Pero si estoy instalado en la playita, ya puedo tener perfectamente todo el año alimento sin tener que moverme en absoluto y sigo siendo cazador-recolector, ¿ya? Otro ejemplo, que es como un ejemplo clásico, lo vamos a ver cuando veamos el tema de prehistoria en los cazadores-recolectores en la prehistoria, Monteverde, por ejemplo, ¿ya? Ahí Tom Dillige lo define como casi un campamento o una aldea semi-permanente, ¿ya? Básicamente porque le pone el semi porque ya se estaba quemando con tantos datos de Monteverde y Monteverde estaba rompiendo tanto los esquemas con respecto al modo de vida cazador-recolector, o cómo se entiende el modo de vida cazador-recolector para el paleoindio, ¿ya? Que fue un poquito más cauto y puso semipermanente para un campamento, ya porque ahí no hay una aldea, sino que un campamento, que, que tiene recursos de todo el año vinculado con el bosque templado, con la selva valdiviana,
ya con el bosque valdiviano. Entonces, si yo tengo recursos que me hablan de invierno, primavera, verano, otoño, básicamente estoy con recursos todo el año y tengo un campamento que es permanente. ¿Ya? Por lo tanto, tengo no solo un semisedentarismo, que es lo que plantea Tom Tillich, sino que puedo tener un sedentarismo. Ahora, podemos discutir, ya, porque eso no lo podemos saber, ya, cuántas temporadas o cuántos años pasaron en ese lugar. Eso probablemente no lo vamos a poder saber nunca. Pero sí sabemos que instalado en ese lugar, los recursos son de todas las temporadas del año. Por lo tanto, si yo ya viví un año ahí, perfectamente, como la naturaleza se va renovando, ¿ya? Puedo vivir 2, 3, 4, 10, 20, 40 años, ¿ya? Y eso ya implica un sedentarismo, ¿ya? Ahora, el hecho de estar sedentario en un lugar no implica que yo voy a estar instalado en ese lugar sin moverme en absoluto, ¿ya? Que es un poco lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros somos sociedades sedentarias, pero nosotros vamos a buscar recursos a otro lado, ¿ya? Con el tema de la pandemia, la cosa ha cambiado. Entonces, nosotros llamamos por teléfono y nos traen algunos recursos ya en algunos casos, o nos movemos así como casi al negocio de la esquina y nos devolvemos, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando no había pandemia, uno se movía, iba al supermercado un par de cuadras ya, o tomaba un auto, o una micro, qué sé yo, iba a La Vega, cualquier cosa, pero nuestro lugar de habitación no se mueve. Ya yo no pesco mi departamento, me lo echo al hombro y lo muevo completamente. Cosa que sí hacen algunos grupos que no son cazadores-recolectores, ¿ya? Y que se dedican a mover completamente el medio, ¿ya? A ver, ahí están preguntando, ¿tú, cazadores-recolectores pueden ser nómadas, semisedentarios o sedentarios? Perfectamente, ¿ya? ¿Y el almacenamiento de recursos también limita en parte la movilidad? Sí, pero hay distintas estrategias para almacenar los recursos sin que yo necesariamente tenga que limitar mi movilidad, ¿ya? Algo así decían los textos, no sé quién está comentando eso. Por lo de la movilidad y el almacenamiento de recursos, ¿ya? Y Raquel pregunta, ¿qué pasa con los esquimales? ¿Qué pasa con los esquimales? No sé, tienen nieve, pero ¿qué pasa con los esquimales con respecto a qué? ¿Profe, me escucha? Sí, escucho. Es que le había dejado la pregunta más abajo, pero como que se cortó porque alguien envió un mensaje entre medio, entonces salió incompleta. Puede ser, Pero diga. era en cuanto a movilidad, ¿en qué categoría quedan? Porque igual en el texto indicaba que ellos tenían sus casas, su iglú y también las tiendas dependiendo de la estación del año. Pero igual no eran como tan permanentes, ellos también migraban cada cierto tiempo. Sí, pues, ahí hay un nomadismo. Pero lo que pasa es que, bueno, vamos a definir un poco los tipos de nomadismo después, ¿ya? Pero en el fondo, aunque tú tengas una casa fija, si tú no vives en esa casa fija constantemente, ¿ya? La casa fija, en el fondo, es una, entre comillas, como una especie de ilusión de estabilidad. Pero si yo la casa fija la ocupo solo una temporada, yo en el fondo soy nómade, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, en los cabreros del sector de Illapel, por ejemplo, que ellos viven todo el año en su casa y durante el verano se mueven hacia la cordillera y literalmente viven en cuevas en la cordillera, con las cabras ya para llevarlas a pastar a hacer la veranada, ¿ya? Entonces, lo que está ocurriendo ahí es una especie como de transhumancia, en donde hay un movimiento estacional. A ver, pasemos a la página siguiente. Y ese movimiento estacional nos dice que me estoy moviendo en cierta época del año hacia ciertos recursos, pero normalmente en el año me establezco en mi casa, ¿ya? Entonces ahí uno podría decir que hay como un semisedentarismo o un sedentarismo que tiene una movilidad estacional. Pero principalmente, en realidad, cómo tú defines el sedentarismo o el nomadismo, tiene que ver con cuánto tiempo estás pasando en un lugar fijo, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros nos definimos como una sociedad sedentaria, no solo porque hacemos poco ejercicio, ¿ya? Sino en el fondo porque tenemos una residencia fija
en donde normalmente pasamos toda la noche, ¿ya? Pero en algunos casos, ¿qué pasa con los mineros, por ejemplo? O con la gente que trabaja en campamento, o con la misma Cassandra ahora que está en terreno, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? Si finalmente está su casa en un lado, pero está trabajando en Antofagasta, ¿ya? O sea, tiene que ir para otro lado, ¿ya? Bueno, eso no quita el hecho de que, el minero, qué sé yo, sea sedentario, pero estamos observando finalmente que la búsqueda del recurso, en este caso que le paguen, ¿ya? Está fuera de su lugar de residencia, ¿ya? Ahora, como generalmente las sociedades se definen no por individuo, sino que por el grupo, uno tiende a ver que la gran mayoría de la gente duerme en su casa y sale a trabajar y duerme en su casa. ¿Qué es lo que haría cualquier persona, cualquier grupo cazador-recolector sedentario? Por ejemplo, en la playa, el hecho de ser sedentario no es que yo no me mueva, porque un cazador-recolector en la playa se mueve, ¿ya? A buscar el recurso. No se queda instalado dentro de su choza, ¿ya? El tema es cuánto tú mueves tu choza, cuánto tú mueves tu lugar de habitación, ¿ya? Y en el caso de los inuit, ya de los esquimales, claro, pues, ellos son, si ellos tienen una casa fija, ni siquiera importa el material de la casa, ¿ya? Yo puedo perfectamente tener una casa de material ligero y hacerla permanente, ¿ya? O puedo tener una casa de ladrillo y cemento y habitarla una vez al año. Y yo ser nómade, ¿ya? Y moverme por todos lados, ¿ya? Entonces, tiene que ver con cómo la comunidad, como el grupo, ¿ya? Entiende la relación con el recurso, el medio y el espacio, en el fondo, ¿ya? Y cómo yo, el espacio de la habitación, lo traslado, o en el fondo mi conciencia de dónde yo voy a instalarme, lo traslado. Porque perfectamente yo puedo ser sedentario y un grupo puede salir a buscar recursos a otro lado. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los mineros? Por eso nosotros decimos que los mineros no son nómades. Porque su familia no está con ellos. Si lo vemos así, dentro de cómo uno definiría una sociedad cazadora-recolectora, bajo esa lógica, ¿ya? Uno diría, yo tengo el campamento base, o la aldea base, que es sedentaria, y lo que está haciendo el minero es se está yendo a sus campamentos logísticos, a buscar el recurso, y luego vuelve a su campamento base. Entonces, también hay que entender que cuando un grupo, si nosotros estamos hablando de un grupo nómade, no estamos hablando de que solo una parte del grupo se mueva a buscar el recurso, sino que yo pesco todas mis pilchas, todas mis cosas, y me muevo con todo el familión. Porque el grupo se está moviendo. Estoy cambiando la residencia del grupo. Si el grupo está instalado en un lado, ¿ya? Y el cazador-recolector o la mujer recolectora, ¿ya? Se va a recolectar y se mueve a un bosque que queda, no sé, a un día de camino y después se devuelve. En general la recolección es mucho más cercana. Pero si haciendo esta diferencia que hacíamos la semana pasada, si el grupo de hombres van a cazar un mamut, ¿ya? Y se demoran una semana y vuelven, están volviendo. Como están volviendo, hay un campamento base. Ese campamento base puede ser sedentario permanente o puede ser estacional, pero es un campamento base. ¿Se entiende la idea o no? ¿Sí? Ya. Sí. Aquí hay una pregunta interesante en el La estoy leyendo. chat. La idea de siempre enseñar que los cazadores recolectores son nómades, ¿para qué es? Para menospreciarlos, como decir que son tan primitivos que no lograron formar un asentamiento. A ver, yo puedo tomar un hecho y darle un valor, ¿ya? O sea, en el fondo puedo darle un juicio, hacer un juicio de valor, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de evitar cuando estamos definiendo grupos culturales o cuando estamos definiendo prácticas culturales, ¿ya? El hecho de decir, son nómades, son primitivos, esos son dos cuestiones que son completamente independientes, ¿ya? Yo no tengo idea por qué, pero en la cabeza de la gente, la gente como que asocia un poco el tema del nomadismo con esta cosa del ser más primitivo.
a mí cada vez el concepto así como de no, más primitivo, menos primitivo, me parece incluso también más ajeno, porque cuando empecemos a revisar el tema de las sociedades cazadoras-recolectoras en la historia, vamos a ver que de primitivos no tenían nada, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que define el concepto de primitivo? ¿Es como están más retrasados, son más atrasados, son más simples? ¿Qué es ser más primitivo? ¿Ya? Pero claro, hay un tema, yo entiendo que Antonia estaba diciendo que es como piensan las personas. En el fondo, tú le estás dando, o no tú, ya digo así como en general la gente que hace esa asociación, le está dando un carácter peyorativo a un elemento que tiene que ver con ser distinto a nivel social o cultural, ¿ya? Y eso no solo se da con los cazadores-recolectores, se da con cualquier sociedad humana, ¿ya? O sea, es cosa de ver, por ejemplo, cómo cuando uno se pone a mirar las redes sociales, ahí hay un sondeo impresionante de los juicios de valor que la gente hace hacia otros grupos, ¿ya? Hacia otra cultura, o sea, y a veces ni siquiera es otra cultura, sino que son identidades distintas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, justo ayer, ahora hace un rato estábamos hablando del tema del fútbol con Casandra, ¿ya? Yo soy muy malo para el fútbol, pero ¿qué pasa cuando hay un partido con Bolivia? Échenle una mirada a las redes sociales, ¿ya? Hay un tema peyorativo asociado a una nacionalidad, ¿ya? Y no solo una nacionalidad, tiene que ver con la etnia, tiene que ver con los grupos culturales, tiene que ver con lo andino, ¿ya? Que es del terror. Entonces, cuando el vínculo que uno está haciendo es, son más primitivos porque son nómades, ¿ya? Yo creo que ahí finalmente lo que pesa es el juicio de valor. Ni siquiera está pesando el tema del nomadismo, porque los nómades lo podemos encontrar en un montón de sociedades todavía. Por ejemplo, los gitanos son nómades, ¿ya? Y con los gitanos uno puede decir muchas cosas a nivel así como de la lectura cultural que hace la sociedad chilena frente a los gitanos. Pero no sé si la primera palabra que se viene cuando se están usando esos juicios de valor, que son absolutamente infundados, ¿ya? Pero son los juicios de valor finalmente que van marcando ya la visión que un grupo tiene sobre otro. Yo creo que no se viene el concepto de primitivo frente a esa idea del nómade, ¿ya? Probablemente se viene más una idea así como, no, que son comerciantes o qué sé yo. No sé si alguna vez vieron estas películas que están como ambientadas en Mongolia, ¿ya? Por ejemplo, hay la historia la historia del camello que llora, hay una de esas, y hay otra que es como la de un perro, no me acuerdo el nombre de esas películas. Creo que lo comentábamos la semana pasada. Los tipos viven en unas casas que tienen hasta tele, ya se tienen antenas y qué sé yo, y cada cierto tiempo pescan la casa, que alfombra entera, ¿ya? Y la desarman completamente y la casa completa cabe en una carreta. Y se mueven hacia otro lugar e instalan la casa y la casa, que uno pensaba que era una especie como de construcción sólida, se convierte totalmente en puras telas dobladas, ¿ya? En el medio del desierto. Arriba de una carreta y se mueven por kilómetros. Entonces, lo que uno entiende como nomadismo, bueno, la minga, ya aquí están preguntando por la minga. Yo no sé si la minga sería una especie de nomadismo. Claro, hay un traslado, pero ese traslado es casi como una lectura sumamente interesante de la idea de la mudanza. ¿Ya? Es obviamente una lectura muy particular de Chiloé. ¿Por qué? Porque finalmente tú mueves la casa y tú te instalás en la casa, ¿ya? Entonces, no es que tú muevas tu lugar, o sea, claro, estás moviendo tu lugar de residencia, pero una vez que tú no mueves tu casa en cada temporada. O sea, me imagino que alguien que mueva la casa en cada temporada, los vecinos van a terminar dejándolo solo y no le van a ayudar a mover la casa, porque es como ya, decídete, ¿ya? Aquí Antonia dice que socialmente está mal visto lo de mover la casa constantemente, como que no tienen capacidad para sentar cabeza.
Yo creo que eso es una lectura muy desde el punto de vista occidental, porque, y bajo la lógica del yo me instalo, ¿ya? Esta idea como de, tiene su casita propia, se instaló. No creo que vaya muy asociado a la idea del grupo cazador-recolector, porque en el fondo el sentar cabeza no tiene que ver con instalarse, el sentar cabeza tiene que ver con, como lo entiendo yo, por lo menos, tiene que ver más con tú eres capaz de buscar tus propios recursos y no dependes de otros, ¿ya? Ahora, en nuestra sociedad, el sentar cabeza es como, tiene su departamentito propio, ¿ya? Pero eso tiene que ver con que se está sosteniendo a sí mismo, más que la idea del instalarse solo. Es la lectura que hago yo, por lo menos, ¿ya? Aquí otra pregunta, ¿la tecnología no provee una escala universal de complejidad? Eso lo dicen ahí, no es una pregunta, ¿es una pregunta o es un comentario? ¿Ya? Es que el concepto de la complejidad, bueno, lo vamos a discutir cuando veamos sociedad simple, ¿ya? El concepto de la complejidad es complejo, valga la redundancia, ¿ya? Porque yo creo que tiene que ver más con el concepto de adaptación, ¿ya? La María Paz dice que es una cuestión ritual más que nómada, pero no sé a qué se refiere. Con lo de... a ver, voy a ordenarme un poco con este tema. Lo de la minga. María Paz dice que la minga puede ser un tema más ritual que nómada. Yo no creo que sea solo ritual. O sea, de hecho, no creo que sea ritual. Yo creo que responde a una necesidad económica, social, pero principalmente social, de generar un vínculo, ¿ya? Pero también ahí hay un tema económico. Yo cambio la casa por algo. No es porque... No es que yo esté cambiando la casa porque ahora quiero que el solcito me llegue a mi pieza en vez del living, ¿ya? Entonces movamos la casa completa créanme que los vecinos como que no estarían muy contentos de algo así, ¿ya? Y no creo que sea ritual, porque si es ritual, tiene que tener asociado algún tema vinculado con algún mito o algún tema religioso, ¿ya? Y además con una práctica que es constante en el tiempo, repetitiva en el tiempo. Esto es repetitivo en el tiempo, pero no siempre para la misma persona, y tiene que ver, yo diría, más que con una ritualidad, con una tradición. Ahora, dentro de las tradiciones hay ciertas cosas rituales que no necesariamente son religiosas, ya son lo que se conoce como los rituales profanos, en el fondo, que van asociados a la tradición vinculada con el mover la casa, que va asociado en el fondo, a esta idea de comunidad que se genera con el mover la casa, el hacer un gran asado, ya, en el fondo, generar un espacio en común, ¿ya? Pero yo no creo que sea un tema ritual, ¿ya? Tampoco creo que sea un tema nómade. Sí es una práctica de movilidad, pero dentro de una sociedad que es más bien sedentaria, diría yo, ¿ya? Y lo que dicen ahí es sobre el tema de la tecnología, ya, si la tecnología provee una escala universal de complejidad, no, yo soy bien reacio a pensar en escalas universales, especialmente en temas culturales, ¿ya? María Paz dice, o sea, yo estoy pensando en que la minga de Puerto Cisne, porque es una tradición que se realiza en la misma temporada junto a festejos, por eso decía que es una... Sí, yo he escuchado de lo de la minga de Puerto Cisne, pero yo no sé si es ritual. Yo creo que tiene que ver más con un tema... Y aquí puedo estar hablando desde la ignorancia, ¿ya? Pero creo que tiene que ver más con un tema turístico, ¿ya? En el fondo, sacar un tema tradicional y convertirlo en una práctica turística que finalmente tiene que ver con un recurso económico, ¿ya? Eso, ¿ya? No creo en el podcast porque la minga no implica competitividad, eso lo dice Diego. Tu, 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 tu. Sí, bueno, ahí nos estamos metiendo en otro tema, ya que tiene que ver con la fiesta del pescado frito. Sí, yo tengo una amiga que vive en Puerto Cisne, una vez nos invitó y no pudimos llegar. Yo casi me morí cuando me perdí la fiesta del pescado frito. Me dicen pescado frito y yo voy a donde sea, ¿ya?
Pero yo creo que todo ese tipo de cosas tienen que ver más con un tema de comunidad, de generar comunidad, y temas que tienen que ver con, que en el fondo potencian temas económicos, ¿ya? Y eso podría, por ejemplo, no sé, aquí me voy a meter en otro lado y con esto voy cerrando, porque si no me voy a quedar muy atrás con lo de la clase. Estas cosas tradicionales pueden tener un origen desde ritual, ¿ya? O tema económico a nivel de prácticas que cumplan una función a nivel social, pero en algún momento, y especialmente en el siglo XXI, se pueden convertir en temas turísticos. Y como temas turísticos apuntan directamente a un tema económico, ¿ya? Veamos, por ejemplo, la Tapati en Rapa Nui, que es la fiesta tradicional de Rapa Nui. Actualmente tiene principalmente un carácter turístico. El hecho de que tenga un carácter turístico no le quita ni realidad, ni le quita importancia a nivel social. De hecho, muchas veces se convierte en un elemento más importante a nivel social cuando tenemos el tema turístico, porque empieza a adquirir una importancia económica que genera un vínculo social distinto entre los grupos, ¿ya? Eso no le quita que sea un elemento tradicional, ¿ya? Uno tiende a ser como, o a juzgar como muy de mala manera, porque como uno tiene atravesado en la cabeza el tema de que no, que el capitalismo es súper malo y qué sé yo, ¿ya? Cuando las cosas empiezan a funcionar por dinero, uno tiende así como también a juzgarlo, a ponerle un juicio de valor, ¿ya? Y muchas veces las cosas que tienen un origen tradicional y que en algún momento empiezan a ser cruzadas por un tema económico, como el tema del turismo, ya uno tiende a pensar que entonces ahora es falso. No es falso. De hecho, es sumamente real y tiene incidencias dentro de la sociedad, ¿ya? Que a uno le pueda gustar o no gustar el hecho de que el tema turístico, ya que la cosa se convierta en una especie como de show, ¿ya? Pero eso finalmente le molesta a uno, ¿ya? Así como, qué tan real no es. Real es. Lo que pasa es que empieza a cambiar el cariz del asunto, pero sigue siendo tradicional. Entonces, yo creo que ahí hay una lectura que dentro de la antropología se podría hacer, que es bien interesante y que uno tiene que ser menos juicioso, o sea, tiene que ponerle menos juicio de valor frente a eso, ¿ya? Y empezar a ver qué es lo que ocurre a nivel social con este tipo de prácticas, ¿ya? Porque se empiezan a abrir otras puertas, ¿ya? Pero ahí me estoy yendo absolutamente a otro tema ya y vuelvo. No, por favor, para atrás, porque tengo que definir, ¿ya? Entonces, cierro el paréntesis ¿cómo se llama?, de mingas y pescados fritos y turismo, ¿ya? Y me centro en el tema del nomadismo. Vuelvo a cazadores-recolectores. Cuando uno observa el tipo de nomadismo de los cazadores-recolectores, hay que definir que hay dos tipos de nomadismo, ¿ya? Por un lado, cuando uno habla de nomadismo, estamos hablando de que hay movimientos estacionales o movimientos a partir de los recursos, ¿ya? Que no necesariamente son estacionales. Generalmente tienden a ser estacionales porque las estaciones marcan la presencia o no presencia de recursos. No tomé el tiempo y no tengo idea cuánto me estoy demorando en esto y puede que ya estén medio aburridos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 9:34, llevamos 40 minutos. Voy a cerrar esto y vamos a hacer un pequeño recreo, ¿les parece? Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de nomadismo, estamos hablando en el fondo de presencia o ausencia de recursos que me permiten establecerme en un lugar. ¿Ya? Como me permiten establecerme en un lugar, ¿ya? Yo ahí genero esta idea de me asiento, genero un campamento, ya que puede ser un campamento base, un campamento estacional, ¿ya? O un campamento logístico, pero me asiento en un lugar. Como en general las temporadas marcan la presencia o no presencia de recursos, hay una tendencia a que el nomadismo se dé de manera estacional, pero no necesariamente va a ser así. O sea, yo puedo llegar a un bosque chiquitito, instalarme una semana y en una semana haberme comido todas las frutas y verduras de ese bosque. Y en una semana me voy a tener que mover a otro lugar. ¿Ya? Eso no es estacional. Eso duró la pequeña temporada de recursos que tuvo el bosque. Y chao.
¿ya? Por eso los cazadores-recolectores tienden a generar un campamento base en un lugar relativamente neutral, cercano a varias áreas de recurso, ¿ya? Y de ese campamento base yo me muevo a campamentos logísticos a 1 o 2 días de camino para buscar los recursos y vuelvo al campamento base. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo tengo dos tipos de nomadismo. En el mapita de arriba, o esa especie de mapa que hice, ahí traté de ejemplificar lo que sería un nomadismo clásico. Vale decir, una melcocha en donde yo parto en la estrellita amarilla, llego a la estrellita naranja, después paso por la estrellita roja, de la estrellita roja me doy una vuelta más o menos larga siguiendo a los animales, me instalo en la estrellita morada, luego me doy otra vuelta, como que me voy devolviendo, antes siempre iba como hacia el este, y ahora me empiezo a devolver hacia el oeste, y me instalo en la estrellita azul, luego bajo y me vuelvo a instalar en la estrellita roja, o sea, me estoy repitiendo en un lugar, y después termino, me doy una tremenda vuelta y termino en la estrellita verde. O sea, en un año me puedo mover por un montón de lugares, y en cada estrella instalo un campamento base por una temporada. Temporada que puede ser primavera, o puede ser un mes, o puede ser una semana, ¿ya? Cuando hablo de temporada me refiero a un espacio de tiempo determinado. ¿Por qué es tan azaroso? Porque depende dónde tenga recursos o dónde se estén moviendo los animales, que es básicamente donde tengo recursos. ¿Se entiende la idea? Ese es un nomadismo clásico. En el fondo, me estoy moviendo de manera azarosa, ¿ya? O puedo tener un cierto camino, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, me fui al morado, después me fui al azul, después volví al rojo, ¿ya? Pero si voy o no voy, si me instalo o no me instalo, depende de si tengo recursos o no tengo recursos. En cambio, el nomadismo trashumante, que es lo que está representado abajo, es bastante más ordenado, como lo pueden ver, ¿ya? Y en el nomadismo transhumante, lo que prima no es solo la presencia del recurso, sino que la idea de un circuito que yo repito anualmente. El circuito se puede respetar por temporada dentro de ciertos límites, ¿ya? Entonces yo puedo tener 5 campamentos base, 10 campamentos base en el año, o en este caso, como lo dibujé ahí, 4 campamentos base, ¿ya? En un campamento base puedo pasar primavera-otoño, o sea, o primavera-verano, y luego me muevo, empezando el otoño, a otro campamento base, porque yo sé que si paso el verano acá, me voy a morir de calor, no voy a tener nada de alimento. Entonces, el otoño lo paso en el naranjo. O por lo menos la mitad del otoño, y la otra mitad del otoño lo paso en el rojo. ¿Ya? Y luego cuando empiezo a cachar que empieza a hacer más frío, estoy cachando que hay invierno, el invierno lo paso en el morado porque yo sé que ahí voy a tener menos frío y ahí van a haber ciertos recursos que me van a permitir pasar el año para luego instalarme en el verano de nuevo en el campamento o cercano. No necesariamente ocupo incluso el mismo lugar. Tiene que ver con el área. ¿Ya? Entonces, claro, estaba instalado en el año pasado en el campamento amarillo, ahora me puedo instalar un poquito más lejos de la estrellita amarilla, pero en el mismo área. ¿Se entiende la idea o no? En el fondo, para ser transhumante necesito dos cosas. ¿Ya? Justamente iba a eso, lo que está señalando Natalia. ¿Ya? Necesito dos cosas. Primero, tener un conocimiento del medio completamente, porque yo sé que en cierta época del año voy a tener recursos allá. Si yo no conozco el medio, no tengo idea si me voy a encontrar o no con recursos en un lado. ¿Ya? Y segundo, me voy a mover estacionalmente, por lo tanto tengo, si no estacionalmente, tengo una conciencia del tiempo y probablemente de una especie como de, no necesariamente un calendario, pero sí conozco el circuito de recursos, de cómo se van moviendo los medios y tengo un plan. Por lo tanto, sé que aunque tenga recurso acá, ¿ya? Yo sé que se viene el invierno, por lo tanto me tengo que mover, porque en una de esas no voy a poder cruzar el río, por ejemplo.
¿ya? Por ejemplo, a mí una vez me tocó, voy a hacer un ejemplo bien estúpido, ¿ya? Pero me tocó ir a un terreno donde teníamos que cruzar un río para llegar a un sitio de arte rupestre, ¿ya? Y fuimos en verano, ¿ya? Un poquito antes de que empezara la temporada del invierno boliviano, ¿ya? Y logramos cruzar al sitio, que era el sitio de Taira, cruzando el Loa, más o menos bien, y el Loa nos llegaba hasta arriba de la cintura, un poquito más arriba de la cintura, entonces teníamos que cruzar el Loa, ¿ya? Y llegábamos al otro lado, y llegábamos al sitio. Y los últimos días ya no pudimos llegar al sitio porque empezó a haber un derretimiento de los hielos y empezó a generar las lluvias de la precordillera y qué sé yo, y la tormenta generó que el río estaba tan tumultuoso que si nos metíamos al río, no sé, llegábamos al Pacífico. ¿Ya? O sea, nos arrastraba el río y nos moríamos y llegábamos hasta Caleta Huelén. ¿Ya? Y nos encontraban quizás cuando. Entonces, por un tema de cuidarse, no cruzamos el río. Imagínense eso, ¿ya? En un modo de vida cazador-recolector. Esto para mí era una tontera, porque ya habíamos ido al sitio, pero en 3 días nos cambió completamente la corriente del río. Entonces, que un grupo cazador-recolector dependa o no dependa de moverse al otro lado del río, si empieza la temporada de lluvia o empieza la temporada de deshielo o en el fondo cualquier cosa que el río empieza a ser más correntoso, en 2 días te cambia completamente. Entonces, aunque tengáis recursos en este lugar, si no te mueves al otro lado, ya no vais a poder cruzar. Y para saberlo, tenéis que conocer completamente el medio y cómo se comporta la naturaleza en ese medio. ¿Ya? Los transhumantes son Virgo, sí. O por lo menos la persona que manda los transhumantes ya tiene una cosa muy Virgo en la cabeza. ¿Ya? Oh, me acordé de un chiste que es muy malo, pero es muy bueno. ¿Ustedes saben cómo se llama y con esto cierro para que nos vayamos a recreo? ¿Ustedes saben cómo se llama el adivino de los nómades? Nos trasladamos. ¿Ya? Ya, con eso cierro. Y nos vemos ¿les parece 10 minutos? 10 minutos entonces. Y nos encontramos acá a las 9:50. ¿Les parece? Ya. Nos vemos entonces. Voy a rellenar el termito yo. Buenas, Cassandra. Hoy se me perdió el resto de la gente. A Cassandra por ahí. Ahí está la Anaí también. Y ahora la clase queda, o sea, no, la reunión se mantiene abierta, ¿o no? La reunión se